La mayoría de las personas que son líderes no es porque ellos han querido ser los líderes, sino que las circunstancias lo llevaron a ello. Lo que yo procuro a través de las charlas no es crear discípulos que me sigan. Esa no es mi expectativa, aunque eso se genera sin quererlo. Lo que quiero crear es un movimiento de personas que perciban quién realmente es Josué. Pero yo no quiero encargarme de que hayan personas que quieran ser como yo. Creo que transmite esa idea. Entonces es muy difícil, querido, cómo desarrollarnos en un lugar donde alguien está liderando, pero las personas como que están, como decía usted, estancadas y no avanzan. Hay muchas circunstancias por lo cual puede pasar. La mayoría de las personas que son líderes no es porque ellos han querido ser los líderes, sino que las circunstancias lo llevaron a ello. Hay un dicho en Pirkei Avot que dice que donde no hay un líder, sé tú el líder. Está en la posibilidad que la persona sea un buen líder, pero hayan malos estudiantes. Ve carencia en los demás, digamos, intelectualmente o con falta de conocimiento. El fin de él es crear un cambio. O sea, su expectativa no es que las personas alrededor cambien y sean como él. Su expectativa es transmitir, que se vea, que se note que hay algo diferente, que hay algo que cambiar. Ahora, los que quieran cambiarlo, no le corresponde al líder tomar esa posición. Voy a tomarme de ejemplo. Cuando yo hablo acerca de Josué, hablo respecto de su persona, en su rol de Mesías, en su rol como ser humano. Lo que yo procuro a través de las charlas no es crear discípulos que me sigan. Esa no es mi expectativa, aunque eso se genera sin quererlo. Lo que quiero crear es un movimiento de personas que perciban quién realmente es Josué. Pero yo no quiero encargarme de que hayan personas que quieran ser como yo. Como dijo Yehoshua de Nazaret, Hagadol beinechem yihye meshartechem. El más importante entre ustedes será el que los va a asistir, el que los va a ayudar. Cuando el líder tiene esta conciencia, que es el ejemplo que le he puesto, simplemente quiero que él entienda lo que yo he entendido. Y ese era el mensaje de Moisés. Entonces existe otro tipo de líder y dice, yo voy a constituirme como el maestro de estas personas para crear una comunidad en la cual lleguemos a un destino. Entonces, esos son dos tipos de líderes. Cuando es ese segundo líder, ese segundo tipo de líder que sí tiene como fin transformar a las personas que están a su alrededor, entonces el líder, y aquí respondo su pregunta, ese líder sí tiene que ser selecto con las personas que elijan, como Josué de Nazaret. Él fue selectivo en quienes van a seguirlo. Es decir, Josué no abrió una puerta en una sinagoga o un Bet Midrash y que todo el mundo pudiese entrar. Él demandaba, el que quiera seguir tras de mí, niéguese a sí mismo, porque fue lo que Josué hizo. O sea, Josué ponía unas pautas para que los discípulos que querían ser como él pudiesen entrar en ese camino. Entonces, ese tipo de maestro, que es en este caso Josué y el caso que usted me está diciendo, Emerson, es un tipo de maestro que tiene que elegir a sus discípulos. Si no, créanme que no va a tener éxito. No va a tener éxito. Si el maestro no elige discípulos, no va a tener éxito. Si el maestro abre las puertas para que todo tipo de personas ingresen, sería un error de su parte tener la expectativa de que todos los que entraron por esa puerta abierta van a cambiar y van a ser como él. Error de concepción. Entonces, esa es la diferencia entre ese tipo de maestro y el caso de Moshe. Josué, el hijo de Nun, es el discípulo más cercano a Moshe, o sea, es el seguidor de Moshe. De hecho, queda como líder después de la ausencia de Moshe, y Josué queda como el líder porque era el que imitaba, o sea, este es el ejemplo. Josué bin Nun es el discípulo, es el alumno que imita al maestro. ¿Quién es Caleb? Caleb es el alumno, porque también era parte del pueblo. Moshe no era tanto como su maestro, sino como un líder de la comunidad. Ahora, fíjense el potencial de estos dos tipos de alumnos o seguidores. El que tiene la voz, ¿cómo se llama en español? El que tiene la voz cantante o algo así, o sea, el que toma la iniciativa, al que el pueblo escucha y al que Hashem da la exaltación, que ese fue el texto que leyó Yair,
dice, en Caleb, mi siervo, es en el que vi un espíritu diferente. Y la pregunta es, bueno, Hashem, una pregunta, ¿no? Si Caleb es el más destacado, el que hizo que el pueblo reflexionara, ¿por qué no lo delegaste a él tras la ausencia de Mosé? Y en lugar de Mosé estaba Josué. Y Josué, fíjense que el texto emplea así ciertas cosas de Josué bin Nun, pero no en comparación con Caleb. Caleb está mucho más, desarrolla un rol más activo que el de Josué. Entonces aquí viene la respuesta del análisis o la conclusión del análisis. Josué sí tiene la capacidad de liderar tras la ausencia de Mosé, pero en términos de práctica, de transformar a una comunidad, quien mejor tiene la capacidad no es el discípulo que imita tal cual al maestro, sino el discípulo o el alumno que tiene la capacidad de bajar la enseñanza del líder, del maestro, del rabino y aplicarla en su propia manera, de su propia forma. Entonces, este es el otro tipo de discípulo que le decía, y es el caso de Caleb, como él, a pesar de no ser el discípulo de Moisés en comparación con Dios Josué, tuvo la capacidad, tuvo la fuerza, tuvo la voz, tuvo el espíritu de lograr una transformación, una inspiración de percibir la realidad de otra manera diferente, y entonces es alabado por la divinidad.